El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Diga después de mí, portarse bien es de sabio. Toca el que está a su lado y le tienes que portarte bien. ¿Alguien se portó mal esta semana? Siempre nos portamos mal en alguna cosa. Lo importante es reconocer y rectificar, ¿verdad? Porque eso nos va a llevar a un nivel de mejor persona. Y al nosotros contribuir, todos los que estamos acá, si somos buenas personas, entonces estamos hablando de una cantidad de individuos que están aportando para que la sociedad mejore cada día. El domingo pasado iniciamos juntos la serie titulada Civilidad, movido por la triste situación moral por la que atraviesa el país, donde se ha extraviado el respeto a todo, incluyendo la propia vida. Y eso es bien triste. Y este desastre moral ha llevado a gran parte de la población a lo que yo llamo al mal comportamiento. Entonces, lo que yo estoy buscando con esta serie es contribuir al buen comportamiento del venezolano y que todos contribuyamos a que como sociedad mejoremos. Cuando me refiero a civilidad, y es importante repetir esto, es al comportamiento de la persona que cumple con sus deberes ciudadanos, respeta las leyes y contribuye al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de las demás personas, miembros de la comunidad. Unas palabras interesantes dentro de esta definición: comportamiento, deberes, respeto, contribución, bienestar. Son palabras claves dentro de esta definición importante de lo que es la civilidad. ¿Cuántos no vinieron el domingo pasado? Levanten la mano, por favor. Ok, les voy a echar una ayudadita. ¿Recuerdan a aquella mujer que damos una ayudadita? Bueno, voy a ponerlos en contexto porque esta es una serie y hay un amarre, una relación, una concatenación de ideas y es importante que unamos lo del domingo pasado con lo de este domingo. Y a manera de conclusión, el domingo pasado escribí lo siguiente: amar más las tinieblas, es decir, todo lo que se opone a las buenas costumbres, y rechazar la luz, que es la verdad, hace que la persona esté más propensa a confundir las cosas, o más grave todavía, a que intencionalmente hagas las cosas malas. Obviamente que esto va a tener una repercusión, unas tremendas consecuencias propias del individuo o que de alguna manera afecten a su entorno. Entonces allí es donde nos enfrentamos a esa realidad que es la civilidad, una realidad absolutamente necesaria para que podamos tener un buen ambiente de vida. Y un poquito más de esta conclusión es que pudimos el domingo pasado finiquitar que el problema que hace que la civilidad no se viva es por esa naturaleza dañada del individuo. La Biblia dice, todos pecaron, es decir, nosotros tenemos una herencia, una mala herencia, y esa herencia es el pecado. Lo heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y a partir de allí toda la gente, toda la humanidad, a través de todos los tiempos, ha vivido en esa circunstancia terrible, destructiva, dañina. Y por eso que la solución a este problema que hemos estado hablando desde el domingo pasado es como dice Jesús: pero el que hace la verdad viene a la luz. La solución es pasar
de una estación a otra, la estación de oscuridad a la estación de la luz. Entonces Jesús dice, pero el que hace la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras o acciones sean manifiestas, que son hechas de Dios. Y esta última parte, que son hechas de Dios, es importante. ¿Por qué? Porque el hombre a sí mismo no puede redimirse. Dígale eso al que está a su lado. El hombre a sí mismo no se puede salvar. Necesita de alguien superior a él, de alguien que lo haya superado en perfección, en buenas cosas, que lo supere en poder. Y obviamente y claramente entendemos que el único que puede hacer eso se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y a Él sea toda honra y gloria por siempre, y estamos agradecidos por el don maravilloso de la salvación. Entonces hoy, en la continuación de esta serie, quiero apuntar, haga así con el dedo por favor, quiero apuntar a algo maravilloso y poderoso, pero ustedes sí se cansan rápido. Si le hicieran así, sí. Pero los que me están oyendo por la radio no saben lo que yo estoy diciendo de esta gente. Pero haga así, por favor. Vamos a apuntar, ¿hacia dónde? Vamos a apuntar hacia una cosa que se llama sabiduría. Diga, sabiduría. Y así entonces he titulado esta conferencia del día hoy, portarse bien es de sabio. Y voy a tomar como fundamento bíblico un pasaje maravilloso del apóstol Santiago, registrado en su carta en el capítulo 3, versículos 13 al 18, y voy a usar la traducción de la palabra de Dios para todos. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido?, pregunta el apóstol. Entonces que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. Y aquí define al verdadero sabio. Dice, el verdadero sabio no es orgulloso. Es una definición importante. El verdadero sabio no es orgulloso. Pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Eso no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Por eso, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene del cielo es, ante todo, pura. Dice que la sabiduría que viene de Dios es pacífica, considerada y flexible. Además, siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo, es justa y sincera. Aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Concluye esta parte el apóstol Santiago. Esta traducción es interesante porque nos habla en un lenguaje más familiar para nosotros. Es una traducción más contemporánea. Y por eso es, y recomiendo que usted tenga diferentes traducciones de la Biblia en su casa. Bueno, ahí la tiene en el internet y puede hacer sus comparaciones y le va a ayudar un poco a entender más el contenido bíblico. Ahora, estamos hablando en este tema aquí de la sabiduría. Y les pongo la tarea para ver cuántas veces aparece la palabra sabiduría en este pasaje. Por lo tanto, y por la reiteración de esta palabra en este pasaje, ocupa el tema como el tema central. El tema central aquí es la sabiduría para vivir. Dígale eso al que está a su lado. Los sabios, escucha bien, los sabios son los que saben vivir. Y le añado lo siguiente, los sabios son los que saben convivir. Fíjense que la primera parte tiene que ver con lo personal. Los sabios saben vivir, pero la otra parte tiene que ver con las relaciones. Los sabios saben convivir. Así que si tú no sabes vivir
vivir tu propia vida, vives en amarguras, en resentimientos, difícilmente vas a convivir bien. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué significa la sabiduría? Porque es el tema central aquí. ¿Qué significa la sabiduría? Y entonces, viendo este pasaje, donde esa palabra sabio y sabiduría, ¿cuántas veces aparece? Ayer yo lo tengo, pero eso se lo voy a dejar a ustedes. Me veo en la obligación pedagógica de definirla o aclararla. Hay muchas cosas aquí interesantes. La sabiduría es un carácter, escucha bien, la sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. Una persona puede ser inteligente, pero si no ha experimentado, no llega a ser sabio. Así que hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría. Inteligencia es el conocimiento, pero la sabiduría es el procedimiento al bien. ¿Están conmigo esta mañana? Toca al que está a tu lado y dile, ¿se supo explicar el pastor? Si te dice que no, házmelo saber para repetírselo el próximo domingo. Ahora, ¿a dónde te lleva toda esta sabiduría? Te lleva a obtener conclusiones que te dan mayor entendimiento. El sabio todos los días está aprendiendo. ¿Sabías eso? El sabio no es estacionario en el conocimiento, porque como él está practicando todos los días está aprendiendo. El sabio tiene esa capacidad para reflexionar y de esas reflexiones saca conclusión, escucha bien, saca conclusiones que le dan el discernimiento a la verdad, a lo bueno y a lo malo. Escucha bien esto que te voy a decir. El sabio por naturaleza piensa primero y después actúa. El sabio es así. Hay una gente que hace la cosa al revés y entonces sigue metiendo la pata. Habla primero, actúa primero y después piensa, ay Dios mío, metí la pata. ¿A cuánto les ha pasado eso? No lo diga, por favor. No nos pongamos en evidencia esta mañana. Entonces, hay una relación interesante, escucha bien, entre la sabiduría y la moral. Se interrelacionan y dan como resultado un producto final buenísimo. Es decir, el individuo entonces actúa con buen juicio. Sabe entonces delinear entre lo bueno y lo malo. Y hay algo importante en el sabio, que es que desarrolla un sentido necesario que se llama sentido común. ¿Cuántos saben lo que es el sentido común? El sentido común es aquel que te permite pensar y actuar en función de los demás. Una persona, por ejemplo, que echa la basura al piso, no tiene sentido común. Él no está pensando en nadie, ni en la ecología, ni en nadie. No le para eso, perdonen la expresión. Esta es la nueva traducción. Él no le para eso, para él eso, ni le va ni le viene. Le falta desarrollar sentido común, pero para desarrollar sentido común necesita sabiduría. ¿Están conmigo esta mañana? Y voy a terminar con esta definición porque es importante. En la psicología, la sabiduría con frecuencia es comparado como un rasgo que puede ser desarrollado por la experiencia. Nosotros sabemos un dicho que dice que el que se tropieza con una piedra una vez, la próxima vez, ¿qué hace? Levanta el pie. Pero hay algunos que siguen tropezando y tropezando la bendita piedra, para no decirle otra cosa. Y cuando eso pasa, usted dice, me saca la piedra.
sabiduría se va desarrollando en la medida de la experiencia. Pero ¿sabes una cosa? Que la sabiduría no es enseñada. ¿Por qué? Porque es empírica. Es decir, la vas desarrollando a medida que vas actuando. Para la psicología, la sabiduría está relacionada también con la prudencia. Hay algunos que no les gusta que uno mencione la psicología, pero recuerden que la psicología es una herramienta. Para nosotros no es una autoridad espiritual, es una herramienta que nos ayuda en algo. ¿Está bien? Mira, el sabio Salomón dijo acerca de la sabiduría, en las muchas veces que él habló de la sabiduría, el Proverbio 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Para este sabio, gran sabio que Jesús dice, no habrá en la historia uno mayor que él. Lo dijo Jesús acerca de Salomón. Salomón dice más bien aquí que la sabiduría te lleva a la inteligencia. ¿Están conmigo? La sabiduría te hace inteligente. Y dice que esa persona es feliz. La palabra bienaventurado es como un superlativo de la palabra feliz. Felicísimo el hombre que haya la sabiduría. Ahora, encontramos en este pasaje una pregunta práctica. Yo lo he llamado así, una pregunta práctica. Es decir, que te escuche bien, una pregunta práctica es aquella que te obliga a una respuesta práctica. No es una pregunta filosófica o racional. Más bien es una pregunta que te conlleva a responder con acciones. Y esa pregunta práctica es, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? La respuesta allí no se esperaba con una definición acerca de sabiduría o de... No, nada de eso. La respuesta está amarrada a una respuesta práctica. Y es una pregunta práctica, pero que nos confronta. Porque cuando esta pregunta me la hacen a mí, a José Hernández, ¿eres tú alguien verdaderamente sabio y entendido? ¿A dónde? A José Hernández lo va a llevar esa respuesta. Esa pregunta lo va a llevar a una respuesta práctica. Entonces comienzo a revisarme, a escanear mi vida, de cómo me he comportado, qué he hecho y qué no he hecho. Comienzo a autoconsiderarme cada detalle de mi vida. Si soy sabio en mis relaciones con mi esposa, con mis hijos, con la comunidad, con la iglesia, que cómo soy como pastor, en fin, me lleva a una resolución personal, práctica. Y esa pregunta es para ti hoy, esa pregunta es para mi audiencia radial, esta pregunta es para todos. ¿Realmente te consideras sabio y entendido? No hay respuestas diferentes, debe ser una respuesta práctica. Porque respuestas filosóficas, respuestas ideológicas, hay muchas. Pero estamos hablando de una respuesta personal. Las respuestas prácticas son personales. Yo no me pongo a ver a fulano, no, este se ha portado mal. No, la pregunta es contigo. Y la pregunta es conmigo. Y quizá la respuesta de uno es diferente a la del otro. Por eso es importante esto de preguntas prácticas y respuestas prácticas. Así que ante esta pregunta práctica, entonces hay una respuesta práctica. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Interesante. Si te consideras sabio o sabia, entonces demuéstrala a través de tu comportamiento. Esa es la respuesta. Así que si la aplicamos hoy a ti y a mí, ¿te consideras sabio o sabia? Esa es la pregunta. La respuesta es entonces demuéstralo con tus acciones, demuéstralo con tus hechos. La respuesta práctica va a decir si eres sabio o sabia o eres
¿Cuál será la otra palabra? No, esa no la voy a decir porque... Allí nos va a llevar esa pregunta práctica a una respuesta práctica. Y a mí me parece interesante, porque buscando sobre esto me encontré con una afirmación del griego filósofo Sócrates. Sócrates decía, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. ¿Y qué tiene que ver la cabeza con los pies? Sí, hay una relación entre lo que estoy diciendo y lo que Sócrates está afirmando aquí. La primera cosa que un sabio debe revisar es si está conociendo su verdadera realidad o la ignora. Por eso en esta respuesta práctica, yo a mí mismo debo preguntarme, ¿estoy consciente de mis acciones? Pregúntale eso al que está a tu lado. ¿Estás consciente de tus acciones? Hay gente que hace las cosas por hacerlas. Hay gente que sigue repitiendo una conducta negativa. Entonces, si sigues repitiendo es porque estás ignorando que eso es malo. Entonces, un principio de sabiduría, según este filósofo, ¿es cuál? Es revisarme y saber si realmente estoy haciendo las cosas bien o mal, pero si las estás ignorando, entonces no hay sabiduría. ¿Sabes cómo le decía David al Señor? Escudriñame, escanéame. Él a lo mejor se había escudriñado, pero por si algo se me pasó, escudriñame tú, Señor. Y qué maravilloso es cuando somos tan conscientes de nuestra endeble realidad humana y entonces le decimos, Señor, perdóname por esto, aquello y lo otro. Mira, y si algo se me pasó, Señor, házmelo saber para corregir. ¿Has orado tú alguna vez así al Señor? Es una buena oración, porque es una oración sabia. Entonces, textualmente, dice Santiago, demuestre, trae pruebas, evidencias de tu sabiduría. ¿Cómo? Con tu buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. Demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. Qué interesante, ¿no? Fíjense que la buena conducta está relacionada con humildad. La mala conducta tiene un grado alto de altivez. Entonces, aquí encontramos otro elemento importantísimo. ¿Habla la Biblia de civilidad? ¡Claro! Santiago está hablando aquí de civilidad, porque está hablando del buen comportamiento, de la buena conducta. Está preguntándole a la audiencia, ¿alguien entre ustedes es sabio y entendido? Las buenas obras y las buenas acciones están dirigidas ¿hacia quién y hacia dónde? Buena pregunta. Si es hacia las otras personas, si es a la comunidad, si es a la congregación, entonces eso tiene que ver con civilidad. Así que la iglesia diga, yo tengo que de vez en cuando revisar mis relaciones. Tengo que chequear eso para ver cómo me estoy comportando y cuál es mi influencia hacia otras personas, porque de eso se trata la civilidad, de vivir en comunidad. Fíjense que además del tema, estoy metido en este pasaje. ¿Cuál es el tema central de este pasaje? Es sabiduría. Pero esa sabiduría, escucha bien, está relacionada con otro elemento que aparece allí. Es la sabiduría conductual. Fíjense, no es sabiduría a nivel de conocimiento, sino a nivel de relaciones.
¿Están conmigo esta mañana? Yo no sé, yo a veces hablo cosas que yo no sé si yo me estoy explicando bien. El tema central aquí es la sabiduría en el nivel de las relaciones. ¿Estoy yo siendo sabio con mis relaciones con las demás personas? ¿Me estoy relacionando bien? Para relacionarse bien hay que ser sabio. ¿Sabes qué es lo contrario a eso? Imprudencia. Hay gente imprudente, mi hermano. Que es mejor que se queden como están en la cédula, no importa qué edad tenga, que estén hablando, porque cada día meten la pata y cuando quieren aclarar, más honda la meten. Dele un aplauso al Señor este día. Cuando hablamos de lo conductual, para aclarar cosas, cuando hablamos de lo conductual, estamos hablando de aquello que está relacionado a la forma en que las personas se comportan. Es un término más técnico. Y en el versículo 13 menciona Santiago el comportamiento en estas palabras. Dos breves oraciones, buena conducta y habla buenas obras. Así él está hablando de lo conductual, buena conducta y con buenas obras. Yo no sé cuántas personas leen la Biblia como un libro histórico. Hay gente que lee la Biblia para obtener conocimiento. Hay gente que lee la Biblia por curiosidad y hay gente que lee la Biblia para ver cómo eran las cosas antes. Pero yo quiero decirte que cuando leemos este pasaje, en esas dos palabras que he mencionado, en esas dos oraciones cortas, lo que yo veo allí es vigencia. Veo algo relacionado con lo notorio. Veo que esas palabras tienen un contexto para nosotros de hoy, están contextualizadas hoy. Eso no se quedó allá en la historia con Santiago. Esas palabras son para hoy, para la vida de hoy. Es para este tiempo, es para mí. Es a esto lo que yo me quiero referir. En que lo que está escrito de allá tiene una vigencia hoy para mí. Lo que significa que yo debo tener buena conducta y debo manifestar buenas obras. Hoy. Ahora, me encantan estos detalles que están en el pasaje. ¿Tienen su Biblia abierta? No, pastor, tengo el teléfono abierto. Ok. Mira, allí hay una lista en ese pasaje que nos ayuda mucho a entender lo que es buenos comportamientos y malos comportamientos. Y menciona, hay una lista allí interesante, hay una lista interesante de malos comportamientos. Después de mí usted va a repetirlo, ¿cierto? Para que aprendamos esta lista. Orgullo. Ay, Dios mío, ayuda a este pueblo. Orgullo. Mire cómo es la orden, ¿no? Orgullo. Entonces la gente responde. Orgullo. Celos. Rivalidad. Mentira. Y una consecuencia, desorden. Toda esa cosa trae ¿qué? Desorden. Es un mal comportamiento. Todos estos comportamientos en esta lista, escuche bien, terminan atentando contra otras personas y tienen que ver con una falta gravísima de civilidad, de comunidad, de urbanidad. Porque cada uno de estos comportamientos afectan al que está a mi lado. Y estoy creando un gran desorden de carácter moral o social. Por eso, Santiago dice, ¡epa, revisa si eres sabio y entendido!
Entonces nos da esta lista interesante. ¿Qué deja de manifiesto esta lista? ¿Cuál es el propósito de esta lista? ¿Cuál es la intencionalidad del autor? Bueno, yo creo que lo que deja manifiesto esta lista, escucha bien, es que siempre, siempre en toda la historia humana ha habido gente que se comporta mal. Usted no ve que en toda película, en toda serie, en toda novela aparecen los malos. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿Y por qué? Bueno, porque simplemente es una referencia histórica. Y si usted ve, por ejemplo, ve a Batman, ahí viene el Guasón, que de eso voy a hablar un poquito más adelante, quizás mañana, el próximo domingo, perdón. Quiero hablar del Guasón. El apóstol Pablo lo dice, lo aclara. Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante, él está escribiendo a los romanos y les dice, Dios muestra que está indignado. Dios muestra que está indignado con los que se rebelan contra él. Y dice, y cometen injusticias contra los demás. Civilidad. Cometer injusticia contra los demás es una falta de civilidad. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Y más adelante sigue diciendo, esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia. Y aquí los califica. Corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Se llama eso prejuicio. Entonces, los malos o el mal comportamiento humano siempre ha estado. Después de que esa naturaleza perfecta creada por el Dios de los cielos fue filtrada por el mal, a partir de allí hay una carrera terrible de maldad. Y lo tremendo del mal, escuchen bien, es que el mal no sigue una rutina. El mal se renueva. Es decir, hay nuevas formas de hacer el mal. Y eso es sumamente grave. ¿Por qué? Porque es una especie de involución. En vez de corregir para ser mejores, son peores. Y por eso me planteo esta pregunta. Si el mal siempre ha existido, analizando un poco la historia humana, el comportamiento humano, hemos encontrado en algún momento de la historia y aún en nuestro presente que el ser humano haya cambiado, ha mejorado. Es una pregunta importante y necesaria para saber si en este tiempo que tú y yo vivimos hemos encontrado algún rasgo de mejoría en el comportamiento humano. Por ejemplo, ¿qué expectativas tendrías tú o yo en relación a esto? ¿Qué esperarías tú? Caramba, mira, yo esperaría que con los avances de la educación, con los avances de la cultura y de las ciencias aplicadas a la conducta, este fuera un mundo mejor. Esa es mi expectativa. Esa fuera mi expectativa. A veces hablamos del progreso, ¿no? Hablamos del progreso, pero el progreso como que tiene unas letras pequeñas que no vemos. Por ejemplo, hablamos hoy en día de los alcances en las comunicaciones. ¿Cuántos tienen un teléfono? Por favor, levántenlo.
¿De qué te ha servido ese teléfono? ¿Sabes que hay gente ahora enferma por los teléfonos? Se han convertido en adictos, enfermos. Lo que estoy hablando aquí es que el problema no está en el teléfono. El problema está en el ser humano que no ha sabido tener un equilibrio entre las cosas y termina enfermándose. Y es aquí entonces donde yo observo una terrible involución en la conducta humana. Muchos se siguen portando muy mal. Muchos se siguen portando muy mal, haciéndole daño a mucha gente. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta, versículo 3:13. Los perversos y los engañadores, escucha bien, irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. ¿Se va a detener el mal? Proféticamente el apóstol está diciendo, irán de mal en peor. Y aquí es donde hay una involución hacia el bien comportamiento, pero hay una evolución al mal comportamiento. ¿Lo estoy fastidiando? Veamos entonces esto con atención, porque esto tiene que ver conmigo. Diga, lo que está hablando el pastor, dígase a sí mismo, lo que está hablando mi pastor, eso se trata de mí. El asunto es conmigo. Entonces, el problema no está en las cosas, el problema está en el ser, en el individuo. Y aquí es donde llego a un ejemplo gráfico y oportuno. Yo veo que esta mañana es oportuno hablar de la reciente película titulada Joker o Guasón. Algunos han opinado que la película muestra la justificación por el que el Joker se convirtió en un asesino. Otros comentan diciendo que esto justifica el comportamiento agresivo y perverso de las personas dentro de la sociedad, donde el asesino no es el culpable, sino la víctima, mostrando siempre que gracias al rechazo de la sociedad, las injusticias y su trastorno mental, el Guasón se convirtió en un asesino. La gente ve una película, yo no la he visto, no la quiero ver tampoco, pero sí he leído acerca del contenido. La gente ve las películas y le gusta la acción. Pero escucha bien, toda película, por muy buena que sea o por muy mala que sea, tiene un mensaje, tiene una aplicación. Y por eso es que el mal se cuela fácilmente, porque hay gente que no está analizando. La gente está simplemente viendo, pero no está llegando aquí para analizarla. ¿Qué vemos entonces? Vemos que la película, estaba leyendo a un comentarista de farándula y cosas de esas, dice que la película ha tenido una fuerte acogida entre el público, consiguiendo superar la recaudación en taquilla en su primer fin de semana de 93.5 millones de dólares en Estados Unidos y alrededor de unos 234 millones en todo el mundo. Y el comentario interesante es que Joker se ha cosechado un éxito de tal magnitud que ya es considerada como una de las mejores películas de la historia. Se ha dicho frecuentemente de opinadores responsables y especialistas que el cine y la televisión
especialmente en el género de guerra, lo que es bélico y todas esas cosas, han tenido una gran influencia sobre muchas personas, llevando a que aprendan y tengan un comportamiento errado. El cine y la televisión ha invertido mucho en antivalores, es destruir de alguna manera las buenas costumbres. ¿Y de qué se trata todo esto? Haga así, levante la mano, por favor. Haga así. ¿Se trata de qué? De dinero. Así que la violencia genera. La pornografía genera. Es decir, no hay ningún interés en que las personas mejoren a través del progreso, de la tecnología. No hay ningún interés en eso. Es un interés específicamente económico, es una industria. Debemos enfocarnos entonces en las buenas historias, en los buenos ejemplos, y no hacer campañas que justifiquen el mal y le den la razón al malo, justificarlo, convertirlo en una víctima, y los buenos se convierten entonces en los malos. Quiero dejar esto hasta aquí porque el próximo domingo quiero adentrarme en cosas más prácticas. El domingo yo quiero hablar, y llévese esto en su mente, quiero comenzar a hablar acerca de vuelta a las buenas costumbres. ¿Cómo hacer para regresarnos a las buenas costumbres? Quiero poner un ejemplo para terminar y dejarles esto en el corazón. Al principio, yo vi un gran desorden aquí. A la hora de la gente salir para tomar el transporte, vi un gran desorden. Inmediatamente, ¿sabe a dónde me fui? Mi mente, ¿a dónde me llevó? A Plaza Toro. Below. Mi mente se fue abajo. Y yo dije, esto no puede ser. ¿Sabes por qué? Porque así como se aprenden buenas costumbres, se aprenden malas costumbres. Entonces los hermanos ni se despedían. Bueno, no sé todavía, tengo que meter más el ojo. Y salían rápido. Y se agolpaban allí. Ahí los niños y la tercera edad, esos no cuentan, hermano. Y eso hay que corregirlo. Eso es un mal comportamiento, donde no se está respetando a las personas. Creo que hemos mejorado, pero todavía falta. ¿Cuál es el deber ser? Bueno, haz tu fila. Haz tu fila, y la otra cosa, paga tu pasaje. Porque esa es la otra cosa. Sentido común. El sentido común me dice que si yo pago el pasaje, puedo mantener el transporte. Si yo no pago, algún día lo vamos a quitar porque no hay cómo pagarlo. Así de sencillo. Sentido común. Pero no se pierda el próximo capítulo, el próximo domingo, a esta misma hora, por esta misma estación y en este lugar. Pónganse de pie, por favor. Hay una canción que no sé si los muchachos se la saben. Hay dos maneras, o se la saben o se les olvidó. Yo quiero ser como él. Sí, Mirla, tú que eres de la Cuarta República. ¿Sí es? ¿Sí sabe cuál es, no? ¿Ah? Marcos Gui mismo. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Lo que va a cambiar esta sociedad y al mundo es que imitemos a Cristo Jesús. Póngase de pie. Si usted no se puede parar, dígale a alguien que lo ayude. A veces a uno le cuesta pararse, ¿verdad?
Mira, hay gente que se sienta bien, el problema es para pararse. ¿Cuántos quieren ser como Él? Si tú quieres ser como Él, como yo también quiero ser como Él, levanta tus manos. Y vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser como tú. ¿Sabes cuál es el primer paso para ser como Él? Escuchar su palabra. Conocerán la verdad. Conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.